están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mucho gusto, soy Maide León, la consultora. Y el día de hoy, como estamos constantemente desde el 1 de agosto hasta el 30 de agosto, estrenando este podcast que tiene como título ¿Cómo ser exitoso? ¿Sí? Como ustedes han observado a través de todos estos días, hemos llevado unas temáticas, hemos abordado unas temáticas para poder ayudar a construir con conciencia quiénes somos y para dónde vamos. Porque sí, tú puedes tener todas las técnicas, todos los conocimientos en las diferentes ramas que tú quieras emprender o trabajar o laborar, pero se hace indispensable aprender a conocernos, aprender realmente para dónde vamos y qué es lo que queremos hacer con nuestra vida y cómo vamos a alcanzar esos objetivos. Si estás nuevo aquí en esta fanpage de Maide León Consultora, en este canal de YouTube Maide León Consultora o en este Spotify Maide León Consultora, quiero darte la bienvenida y agradecerte porque estás escuchando este mensaje que es con mucho cariño, con mucho amor, desde el corazón y con mucho respeto para ustedes. Quiero agradecer porque cada día somos más a través de todas mis redes sociales. Muchas gracias porque ya vamos por encima de 110 suscriptores en YouTube. Vamos ya en 96 suscriptores en mi fanpage de Maide León Consultora en Facebook. Y yo sé que ustedes creerán que es muy poquito, pero es muy chévere que mi trabajo, que lo hago con tanto cariño, poco a poco vaya obteniendo el resultado que se espera. Aquí en las redes sociales, para que lo conozcan ustedes, emprendedores digitales y más los jóvenes que son los que me están siguiendo en mis redes sociales, no se crece de la noche a la mañana, al menos que hagas algo viral, algo de entretenimiento y que a la gente le llame mucho la atención. De lo contrario, no va a ser así. Pero lo que yo quiero o el objetivo que yo espero de este espacio de comunicación que estoy creando, comunidad, es que entre todos compartamos nuestras experiencias para poder crecer y lograr nuestros objetivos de vida, ya sea en un trabajo o ya sea en un emprendimiento, ¿sí? Y compartirles con mucho cariño los conocimientos que he adquirido en el tema de marketing digital para que ustedes lo puedan aplicar sin necesidad de pagar, totalmente gratuito. Y si ustedes quieren compartirlo aquí con esta comunidad, fantástico, bienvenidos sean. Pues bien, ya sin más bla bla bla, hoy estamos en el episodio número 10. Hoy vamos a abordar un tema que son las creencias limitantes, ¿sí? ¿Quién no ha sufrido de creencias limitantes? Aquellas creencias que no sabemos de dónde surgen y que nos han generado limitaciones mentales para poder alcanzar nuestros sueños. Por eso, hoy quiero que hablemos y abordemos este tema. ¿Por qué estamos amarrados? ¿Por qué estamos a veces encarcelados en nuestras propias mentes, en nuestros propios cerebros? ¿Y por qué no podemos surgir a raíz de esos pensamientos tan limitantes? ¿Sí? Una de las grandes barreras de los que cada persona, tú, yo, los que nos están viendo en este momento, desea en su vida, se basa en las creencias, ya sean positivas y negativas, la mayoría de ellas limitantes. Una creencia, recordemos que es una idea que tenemos internamente, ¿sí? Que ha pasado a ser un rector de las acciones de vida que vamos a tomar, que vamos a encaminar, que vamos a alinear con nuestra forma de actuar. Las creencias algunas veces son barreras invisibles que atan a las personas, manteniéndolas siempre dentro del terreno conocido. Les impiden tomar riesgos, decisiones, estar en su zona de confort. Los traba en su evolución y les dificulta su transformación personal. ¿Sí? ¿A quién no le ha pasado? Que siente que se merece algo mejor, pero que existe una barrera que no lo deja traspasarla y que no lo deja mejorar en esa situación que desea. Coloquemos aquí otra canción para que sigamos compartiendo. Me gusta este sonidito para que nos vayamos animando en esta tardecita y tomándonos un rico café de tarde para que amenicemos este podcast. Pues bien,
Estas barreras o esas creencias limitantes nacen desde nuestro inconsciente, ¿sí? No sabemos por qué, estrictamente mencionándolo, ¿sí? Pero sabemos que existe allí. Es como decir un genio de la lámpara que te concede deseos, ¿sí? Pero tú no sabes cómo hacer realidad ese deseo, ¿sí? Porque son creencias subjetivas, no son realidades, son pensamientos que tenemos que tal vez somos así y que así nos toca vivir, pero no lo es. Créeme, no lo es. Todo lo que te dices internamente son con base en tus creencias, en la persona que eres, en el contexto o el entorno en el que estás, en la situación de vida de tu edad, en las personas que te rodean, en tu familia, en tu vida personal y en tu vida profesional. Es muy importante para poder superar esas creencias limitantes, pues hacernos cargo de nuestras vidas, aprender que cualquier decisión tiene una consecuencia, ya sea positiva o una consecuencia negativa. Con todo o lo bueno que venga con esa idea o con esa decisión, pues es muy importante salir adelante y no enfrascarnos en la parte negativa. En esencia, quitarnos las creencias limitantes es asumir nuestra completa nuestra completa responsabilidad personal, porque tenemos que actuar de acuerdo a lo que nosotros tenemos como pensamientos, a lo que nosotros como reaccionamos frente al mundo, o a lo que pensamos del mundo. Las creencias son muy subjetivas, ¿por qué? Porque depende de cada persona, como les decía, del contexto de cada ser humano, ¿sí? Lo que piensa que es bueno o lo que piensa que es malo para sí mismo. Así que no es que tú tengas la razón absoluta ni las otras personas tengan la razón absoluta. Cada persona es un mundo aparte, es un mundo diferente. Es una adaptación de nuestras realidades de las cosas para que encajemos mejor en un juego de rompecabezas que es la vida, ¿sí? Aunque parezca absurdo, todas las creencias limitantes son negativas por cuanto restringen el enorme potencial que tú tienes para alcanzar tus metas. Ojo con eso. Es muy importante tener claro, bueno, y listo, muy bonito el concepto de creencias limitantes, pero ¿a qué te refieres cuando estás hablando de creencias limitantes? Por ejemplo, cuando suceden cosas, crees que todo es producto de la suerte. Cuando te suceden cosas buenas, tú dices, wow, esto me sucedió porque tengo mucha suerte, ¿cierto? Pero no es así. Es que hiciste una serie de actividades y de tareas también que lograste el objetivo, que alcanzaste tu meta. También hay muchas creencias limitantes sobre las personas. Toda la gente es mala, por lo tanto me harán daño. Por lo tanto no confío. Por lo tanto me quedo aislado del mundo porque las personas son malas, porque me han hecho malo, porque no puedo confiar en nadie. Y no es así. Lastimosamente nos sucede, y a quien no le ha pasado, ¿cierto? Que constantemente creemos en personas y esas personas nos hacen tanto daño, nos quitan la alegría, nos quitan la paz, nos hacen dudar realmente si esta vida es buena o es mala, ¿cierto? ¿A quién no le ha pasado? Se siente así, tenaz, mal, triste, porque está muy decepcionada a las personas del mundo, pero créeme que así como tú eres, tú vas a encontrar esas personas que deben estar en tu vida, que están rodeándote, para que lo tengas en cuenta. También existen muchas creencias limitantes acerca, por ejemplo, del dinero, ¿sí? Tener plata, tener dinero es malo, es sucio, es de gente tenebrosa. Tener mucho dinero, no me merezco tener mucho dinero porque no sé controlar mis gastos. Tener mucho dinero es malo porque me puedo volver corrupto, porque no sabré cómo manejar ese dinero, porque de la noche a la mañana, al menos ahorita tengo poco, pero lo puedo manejar. Si tengo mucho, no lo puedo manejar. ¿Qué dirán las personas? ¿De dónde surge este dinero? Que quién sabe qué estaré haciendo para generar este dinero, ¿sí? También existen muchas creencias limitantes acerca de tú mismo. Crees en algunas ocasiones que vales demasiado y que estás sobrevalorado. Pero por otro lado, al extremo, crees que no vales absolutamente nada, ¿sí? Y te damnificas tú mismo y te vuelves así, chiquitico, sin saber que realmente tú vales.
Entonces, digamos que existen muchas creencias limitantes en todos los aspectos personales, individuales, de dinero, económicos, ideológicos, religiosos, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos hacer para poder ir mejorando esa dinámica de nuestras creencias limitantes, ¿sí? En todas las personas. Primero, entender cuáles son esas creencias, cuáles son esas ideas que me rodean y que realmente para mí son válidas, que realmente creo y las considero ciertas, que yo en mi individualismo, en mi personalidad, en mi libertad, en mi libre albedrío, tomo la decisión de que sean correctas para mi vida. Luego de ello, ya teniendo con base mis creencias, ¿sí?, mis formas de pensar y lo que yo considero como persona verdades, me voy hacia la actuación, ¿cierto? ¿Cómo voy a generar o cómo voy a desarrollar, ejecutar esas creencias para que se conviertan realmente en lo que me rodea, ¿sí? En mi manera de actuar, en mi manera de desarrollarme día a día. Luego de eso tengo que medir unos resultados, ¿cierto? Acordes con esas creencias. ¿Por qué? Porque esos resultados que voy a obtener a través de esas creencias que yo valido, que considero que las voy a ejecutar, me deben generar un resultado, ¿sí? Un resultado positivo en lo posible. ¿Por qué? Porque estoy haciendo las cosas bien, porque me estoy conociendo a mí misma, porque estoy abandonando esos aspectos negativos de mi vida que no me dejan crecer. Entonces, como les decía, es muy importante en este podcast que estamos haciendo de Maide León Consultora, que en esta primera temporada es cómo ser exitoso, es aprender a reconocernos, aprender a tener conciencia de aquellos aspectos que nos damnifican, de aquellos aspectos que están ahí en el inconsciente y que no entendíamos por qué existían allí. Y esa es la invitación nuevamente que yo te hago en este aspecto. Así que si alguna vez te has dicho, no valgo la pena, no soy lo suficiente bueno, buena, no puedo, tú mismo es el que te estás limitando. Tú mismo o tú misma eres la que tiene esa creencia limitante y tú misma o tú mismo puedes salir de ese hueco, de esa tormenta mental que tienes en esos momentos que no te dejan reaccionar para que puedas surgir y puedas cumplir tus metas, tus objetivos, ¿sí? Todas las personas, absolutamente personas exitosas y fracasadas, porque no es fracaso, son de aprendizajes, siempre han sentido y han tenido sus creencias limitantes. No creas que eres excepcional. Todas las personas hemos sentido, hemos tenido esos pensamientos construidos a través de diversas experiencias, ¿sí?, que nos hacen interpretar nuestra realidad de una manera que limita, sí, esa es la palabra, limita nuestro desarrollo, nuestro potencial y nos impide alcanzar lo que nosotros realmente deseamos, ¿sí? Por eso es muy importante que mires, que vayas a un especialista, porque cuando nosotros estamos enfermos nos acercamos a un médico, ¿cierto? Le contamos nuestras dolencias, nuestras rutinas y él nos da un diagnóstico y nos dice que posiblemente puedas estar enfermo de aquello o de esto, ¿cierto? Pero nosotros nunca nos interesamos por estar sanos mentalmente, por conocernos, por interiorizar, por hacer conciencia de quiénes somos, para dónde vamos, de qué validamos en nuestra vida, de qué nos está limitando. De pronto, si yo en mi pasado o en las circunstancias de mi vida he padecido situaciones que me han hecho tener muchos miedos, adquirir muchos limitantes que no me dejan surgir. Y esa es la invitación. Si tú tienes la posibilidad, sin necesidad de estar en depresión, sin necesidad de estar ya hundido o hundida, vayas y te asesores de un especialista que te ayude a encontrar
demostrar qué rico uno sentirse equilibrado, qué rico uno sentirse bien, qué rico uno estar bien con uno mismo, conocerse, saber del por qué yo siento esa situación, del por qué yo me siento mal, de qué situación fue la que generó que yo me sintiera así. Entonces, como les digo, mi querida audiencia, aquí en mis redes sociales, la invitación que yo te hago con todo el corazón es que te conozcas, te valores, te aceptes como eres, trabajes en mejorar esos aspectos de tu vida que no quieres seguir manteniendo, desarrollando, ejecutando. Esa es la invitación que yo te hago. Te invito a que veas y escuches mis anteriores podcasts. Desde el 1 de agosto lo estamos haciendo con varios temas relevantes, interesantes, muy interesantes, para que te conozcas, para que te hagas esas preguntas que normalmente uno no se hace porque la rutina lo lleva a caminar por la vida en piloto automático, que es otra temática que también abordamos. Espero que me acompañes hasta el 30 de agosto con estos temas que vamos a abordar todos los días. Por favor, si te gusta este tipo de videos, no dudes en ayudarme, en compartirlo, en comentar, para que fomentemos una comunidad donde todos nos apoyemos, donde todos nos reconozcamos internamente y donde todos podamos alcanzar nuestros sueños, porque todos nos merecemos cosas bonitas. Venimos al mundo a hacer cosas bonitas, a hacer cosas maravillosas, no a sufrir ni a padecer. Pero todo depende de esto, de manejar la mente, de manejar nuestra mentalidad. Así que a su salud con este café de la tarde. Nos vemos mañana aquí en Maide León, consultora. Querida audiencia, no olvides compartir esta información con todas las personas que quieran mejorar su calidad de vida. Recuerda que me encuentras como Maide León Consultora en Spotify, Instagram, Facebook y YouTube. En estas redes sociales conseguirás información para crear tu emprendimiento digital y o mejorarlo para crecer mucho más. No solo en el tema del negocio de las redes sociales, sino también y muy importante en el crecimiento personal para alcanzar todo lo que sueñas en tu vida.